Lolita Flores, figura emblemática del mundo artístico español, se ha convertido en el centro de todas las miradas tras protagonizar una de las entrevistas más impactantes y reveladoras de los últimos tiempos. La audiencia, acostumbrada a verla como una mujer de carácter firme y reservada en lo que respecta a su vida personal, quedó estupefacta al escuchar las confesiones que compartió en un diálogo que no solo fue íntimo, sino también profundamente humano. Esta conversación marcó un antes y un después en la manera en que el público percibe al artista, permitiéndoles conocer no solo la mujer detrás del escenario, sino también a un ser humano que ha luchado en silencio con las cicatrices de un pasado lleno de amor, tragedia y decisiones desgarradoras. Todo comenzó de manera aparentemente convencional. La entrevista dio inicio con una retrospectiva de su vida profesional, repasando sus inicios en el mundo de la música y su ascenso a la fama como una de las grandes exponentes del flamenco y la canción española. Lolita habló con serenidad sobre sus logros, las colaboraciones que marcaron su carrera y los retos que enfrentó en la industria del espectáculo. Su tono, al principio, era el de una artista que ha reflexionado profundamente sobre su legado. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, se hizo evidente que esta no sería una entrevista cualquiera. Con una mirada que alternaba entre la nostalgia y la determinación, Lolita comenzó a abrir una ventana a los aspectos más ocultos y vulnerables de su vida, desdibujando por completo la línea entre el personaje público y la persona privada. La primera de sus revelaciones, que tomó a todos por sorpresa, fue su relación con Francisco Rivera Paquirri, uno de los toreros más legendarios de su tiempo. Aunque su vínculo con el torero había sido objeto de rumores y especulaciones durante décadas, Lolita nunca antes había hablado de ello de manera tan directa y sincera. Con una mezcla de cariño y dolor, recordó cómo se conocieron en un momento crucial para ambos. Era joven, pero desde el primer momento sentí que no existía nadie más en el mundo, confesó, dejando entrever que lo que compartieron fue mucho más profundo de lo que el público jamás pudo imaginar. Aunque el amor entre ellos fue verdadero, también estuvo marcado por la complejidad de sus vidas públicas. Paquirri, una figura constante en los titulares por su destreza en los ruedos y su vida personal, enfrentaba una presión mediática abrumadora, mientras que Lolita estaba consolidándose como una de las artistas más destacadas de España. Esta combinación, sumada a las demandas de sus respectivas carreras, creó un entorno donde su amor, aunque intenso, tuvo que enfrentarse a desafíos insuperables. Pero lo que verdaderamente dejó a la audiencia sin aliento fue lo que Lolita compartió después. Por primera vez, la cantante reveló que de esa relación nació una hija cuya existencia había permanecido en secreto durante más de 3 décadas. Con lágrimas en los ojos, relató cómo la trágica muerte de Paquirri, ocurrida cuando ella estaba embarazada, cambió radicalmente el curso de su vida. Nadie sabía, ni mi madre, ni mis hermanos, ni mis amigos más cercanos. Fue algo que guardé dentro de mí porque no sabía cómo enfrentar lo que venía, explicó, su voz cargada de una mezcla de dolor y alivio por finalmente poder compartir esta parte de su historia. Lolita confesó que, ante la pérdida de su gran amor y las exigencias de su carrera, tomó la desgarradora decisión de dar a su hija en adopción, convencida de que era lo mejor para ella en ese momento. Fue la decisión más difícil de mi vida, y no hay un solo día en que no piense en ello, añadió, mientras intentaba contener la emoción que invadía sus palabras. La profundidad de sus confesiones resonó no solo en la periodista que la entrevistaba, sino también en todos los presentes en el set. La atmósfera, inicialmente profesional, se transformó en un espacio cargado de emociones crudas. Cada palabra de Lolita revelaba el peso de las decisiones que había tomado y el impacto que éstas tuvieron en su vida. La artista explicó que su silencio durante tantos años no fue por falta de amor hacia su hija, sino por el temor y la complejidad de las circunstancias que rodearon su nacimiento. Era una época diferente, y yo no sabía cómo afrontar todo lo que estaba pasando. Sentía que no tenía otra opción, dijo, mientras los ojos de la periodista reflejaban tanto empatía como admiración por su valentía al compartir esta historia. La entrevista continuó explorando las repercusiones de este episodio en la vida de Lolita. Aunque el tiempo ha pasado, es evidente que las cicatrices de esa etapa aún están presentes. Habló con franqueza sobre cómo la muerte de Paquirri la dejó emocionalmente destrozada y cómo tuvo que encontrar la manera de seguir adelante en medio de la adversidad. Perderlo fue como si me arrancaran una parte de mí. Nunca imaginé que tendría que enfrentar tanto dolor en tan poco tiempo, confesó, su voz reflejando una mezcla de tristeza y fortaleza. A pesar de todo, también dejó claro que ha encontrado una forma de reconciliarse con su pasado, aunque el proceso no ha sido fácil. He aprendido a vivir con ello, pero nunca lo olvidaré. Es una parte de mí y siempre lo será, concluyó, con una serenidad que solo puede venir de años de reflexión y autocompasión. La entrevista con Lolita Flores, que inicialmente se perfilaba como un recorrido por su carrera y los logros que la han consagrado como una figura emblemática del entretenimiento en España, se transformó en una confesión íntima que dejó al público y a los medios completamente atónitos.
Desde el inicio, el ambiente estaba cargado de expectación. Lolita, conocida por su carácter enérgico y su porte de mujer fuerte, parecía distinta aquella noche. Había algo en su mirada, una mezcla de vulnerabilidad y determinación, que daba indicios de que lo que estaba por compartir marcaría un antes y un después en su vida pública. A lo largo de los años, había protegido con recelo su vida personal, manteniendo un férreo control sobre lo que se sabía de ella fuera de los escenarios. Pero esa noche, frente a las cámaras, decidió despojarse de cualquier máscara y hablar desde lo más profundo de su ser. Con voz entrecortada, Lolita comenzó relatando cómo, tras décadas de silencio, había llegado a un punto en su vida en el que sentía la necesidad de cerrar heridas abiertas y enfrentar los capítulos más dolorosos de su pasado. «Llevo años intentando sanar», confesó, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «He cargado con esta historia en silencio, pensando que podría guardarla para siempre, pero ya no puedo más. Es hora de compartirla». Fue entonces cuando comenzó a hablar de su hija, la hija que tuvo con el legendario torero Francisco Rivera Paquirri y que, hasta ese momento, había permanecido en el más absoluto secreto. Su voz temblaba, pero su determinación era evidente. Lolita estaba lista para compartir su verdad, aunque eso significara revivir los momentos más desgarradores de su vida. Con una franqueza que conmovió incluso a la periodista que la entrevistaba, Lolita relató cómo conoció a Paquirri y cómo su historia de amor, aunque breve, había sido una de las más intensas de su vida. Era joven, impulsiva y completamente enamorada, recordó, con una mezcla de nostalgia y dolor en su voz. Él era todo lo que yo buscaba en un hombre, valiente, apasionado y lleno de vida. Pero nuestro amor, aunque era real y profundo, estaba rodeado de obstáculos que no supimos superar. La relación entre Lolita y Paquirri estuvo marcada por el peso de sus respectivas carreras. Mientras ella se encontraba en el auge de su trayectoria musical, él luchaba por mantenerse en la cima de la tauromaquia, un mundo lleno de riesgos y sacrificios. La presión mediática, las constantes ausencias y las diferencias entre sus estilos de vida terminaron por separarles, pero no antes de que su relación dejara una huella imborrable en la vida de ambos. Lolita habló con detalle sobre los momentos que compartieron, describiéndolos como algunos de los más felices de su vida. Sin embargo, la felicidad se transformó en dolor cuando, tras la trágica muerte de Paquirri, se vio enfrentada a una decisión que cambiaría su vida para siempre. Estaba embarazada y completamente sola, sin el apoyo de su pareja ni la estabilidad necesaria para criar a una hija. No había un manual para lo que estaba viviendo, confesó, con la voz quebrada. Estaba aterrorizada, confundida y abrumada por el peso de mis responsabilidades. Mi carrera estaba en su punto más alto, pero mi corazón estaba roto. Sentí que no tenía otra opción. La decisión de dar en adopción a su hija fue, según Lolita, la más difícil que jamás ha tomado. Nunca olvidaré el día que me despedí de ella, dijo, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. La llevé en mis brazos, le di un beso y le prometí que algún día, de alguna manera, encontraría la forma de explicarle por qué tomé esa decisión. Desde entonces, esa promesa se convirtió en una de las mayores cargas de su vida, un recordatorio constante de lo que perdió y de lo que aún anhela recuperar. Durante décadas, mantuvo este secreto incluso de sus seres más cercanos, incluyendo su familia y amigos más íntimos. Fue un peso que llevé completamente sola, admitió. No podía hablar de ello con nadie, no porque no confiara en ellos, sino porque no sabía cómo poner en palabras algo tan doloroso. A medida que la entrevista avanzaba, Lolita compartió cómo, en los últimos años, ha intentado reconectar con su hija. Aunque no dio detalles específicos sobre su identidad ni el estado actual de su relación, dejó entrever que este capítulo aún está en desarrollo y lleno de esperanza. He escrito cartas que nunca envié, he tenido sueños en los que le explico todo, y he rezado para que algún día podamos encontrarnos y sanar juntas, confesó, mientras su voz se llenaba de emoción. Sé que el tiempo no se puede recuperar, pero creo en las segundas oportunidades. Creo en el amor que une a una madre y una hija, incluso cuando la vida las ha separado. El relato de Lolita no solo conmovió al público, sino que también dejó una lección profunda sobre la capacidad de resiliencia y la fuerza de voluntad para enfrentar los fantasmas del pasado. Su sinceridad, mezclada con una vulnerabilidad palpable, mostró a una mujer que, a pesar de los golpes de la vida, ha encontrado una forma de seguir adelante con dignidad y valentía. Para muchos, aquella entrevista marcó un punto de inflexión en la percepción pública de Lolita Flores. Lo que comenzó como un espacio para hablar de su trayectoria artística se transformó en un testimonio de amor, pérdida y redención. Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y admiración, con miles de personas elogiando la valentía de Lolita al compartir una historia tan personal y dolorosa.
Algunos espectadores, emocionados hasta las lágrimas, destacaron cómo su relato les había inspirado a enfrentar sus propios desafíos emocionales. Otros, fascinados por la intensidad de sus palabras, expresaron su esperanza de que Lolita y su hija puedan encontrarse y sanar las heridas del pasado. La entrevista concluyó con un mensaje que resonó profundamente en quienes la escucharon. La vida me ha enseñado que no podemos cambiar lo que ya pasó, pero sí podemos elegir cómo enfrentamos el futuro, dijo Lolita, con una mezcla de determinación y ternura en su voz. No importa cuánto tiempo haya pasado, siempre hay una oportunidad para el perdón, para la reconciliación y para el amor. Y así, con esas palabras, Lolita dejó un legado más allá de su música y su carrera. Una historia de humanidad, valentía y la búsqueda inquebrantable de la paz interior. Aunque las cámaras se apagaron y la entrevista llegó a su fin, el impacto de sus confesiones seguirá resonando por mucho tiempo, no solo entre sus seguidores, sino también en la memoria colectiva de quienes escucharon aquella noche el corazón abierto de una mujer que, a pesar de todo, nunca dejó de amar. Jamás imaginé que llegaría este día, comenzó Lolita, con su mirada fija en la cámara y una voz que reflejaba la carga emocional acumulada durante años. No es algo que haya planeado. No es algo que haya querido exponer, pero el silencio pesa, y llega un momento en el que hablar se convierte en una necesidad. Su confesión, cargada de una mezcla de valentía y vulnerabilidad, dejó al plató en un estado de absoluto silencio. Por un instante, parecía que el tiempo se había detenido. No lo hago únicamente por mí, añadió tras una breve pausa, sino por todos aquellos que, como yo, han vivido bajo el yugo de las opiniones ajenas, del juicio constante. Es momento de liberarme de ello. Estas palabras, pronunciadas con un temple inquebrantable, marcaron un punto de inflexión en la entrevista. La audiencia, que hasta ese momento había permanecido expectante, comenzó a reaccionar. Las primeras lágrimas aparecieron en los rostros de algunos espectadores, mientras otros intercambiaban miradas cargadas de emociones. Lolita, la mujer que siempre había proyectado una imagen de fuerza y determinación, estaba mostrando una faceta completamente nueva. Una en la que la fragilidad y la humanidad se entrelazaban para crear un retrato conmovedor y sincero. A medida que avanzaba la conversación, Lolita comenzó a abordar el tema que todos esperaban, pero que pocos creían que se atrevería a tocar: su relación con Paquirri y el complejo entramado de emociones, historias y secretos que envolvía a la familia Pantoja. Aunque los rumores y especulaciones habían circulado durante décadas, escucharla hablar directamente sobre ello resultaba impactante. Con Paquirri compartía algo único, confesó, mientras una sonrisa melancólica se dibujaba en su rostro. Él no era solo un torero, no era solo la figura pública que todos conocieron. Era un hombre lleno de matices, de luces y sombras, de sueños y temores que pocos llegaron a comprender. El ambiente en el plató se tornó aún más denso cuando la periodista, con evidente intención de profundizar, formuló una pregunta que parecía contener un peso especial. Si Paquirri estuviera vivo, ¿crees que las cosas habrían sido distintas? ¿Habría influido de alguna manera en todo lo que ocurrió? Lolita, que hasta ese momento había respondido con fluidez, se detuvo. Su silencio fue tan elocuente como cualquier respuesta que pudiera dar. Finalmente, después de un largo suspiro, respondió: creo que sí. Paquirri era un hombre que buscaba la paz, aunque muchas veces no la encontraba en sí mismo. Habría querido que todo fuera diferente, pero la vida no nos dio esa oportunidad. Sus palabras resonaron con fuerza, y el público sintió el impacto de su sinceridad. Por un instante, parecía que el dolor de Lolita había atravesado la pantalla, alcanzando a cada persona que escuchaba. La periodista, consciente de la intensidad del momento, decidió llevar la conversación a otro terreno. ¿Qué crees que Paquirri habría querido que el mundo supiera sobre él?, preguntó, buscando dar un giro reflexivo a la entrevista. Lolita esbozó una leve sonrisa, cargada de nostalgia. Él nunca quiso ser un símbolo. Nunca quiso ser visto como el mito que muchos han construido alrededor de su figura. Solo quería ser feliz, vivir una vida plena, lejos del ruido y las expectativas que siempre lo rodearon. Su voz, aunque firme, temblaba ligeramente, dejando entrever el peso emocional que cargaba al hablar de él. Para mí, Paquirri no era solo el gran torero que todos recuerdan. Era un hombre con un corazón inmenso, con una sensibilidad que pocos lograron ver. A pesar de todo lo que vivió, siempre intentó mantener su dignidad intacta. La conversación dio un giro inesperado cuando la periodista, siguiendo el hilo de las confesiones de Lolita, le preguntó sobre la relación entre Paquirri y la familia Pantoja. Sabemos que Paquirri estuvo casado con Isabel Pantoja, pero lo que muchos se preguntan es: ¿qué papel jugó ella en su vida? Lolita, visiblemente incómoda, respiró profundamente antes de responder.
No voy a entrar en detalles, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, pero lo que puedo decir es que Paquirri era un hombre atrapado entre dos mundos, el de la fama y el de su propia alma. A veces creo que ni siquiera quienes estaban más cerca de él lograron comprender completamente quién era realmente. Conforme la entrevista avanzaba, Lolita revelaba aspectos más íntimos de su relación con Paquirri. Cuando lo conocí, fue como si una chispa se encendiera, recordó, con los ojos brillando de emoción. Él tenía un carisma que era imposible ignorar, pero también llevaba consigo una tristeza profunda, una carga emocional que lo hacía estar distante en ciertos momentos. Nunca se sintió completamente libre, y eso era algo que lo marcaba profundamente. El relato de Lolita no solo evocaba momentos de amor y complicidad, sino que, a medida que avanzaba la conversación, se sumergía en un profundo sentimiento de impotencia que parecía acompañarla desde hacía décadas. Cada palabra que pronunciaba llevaba consigo un peso casi palpable, como si al hablar estuviera reviviendo, una vez más, los momentos más dolorosos y significativos de su historia. Con los ojos vidriosos y una voz cargada de emoción contenida, Lolita confesó: a veces me pregunto, no solo una vez, sino muchas, si de haber tenido más tiempo juntos habría podido ayudarle a encontrar la paz que tanto buscaba. Era un hombre con tantas batallas internas, con tantos conflictos que cargaba en silencio. Me duele pensar que tal vez nunca encontró esa calma que necesitaba. La vida nos arrebató esa oportunidad demasiado pronto. El plató entero parecía haberse detenido. Ni el público, ni los técnicos, ni siquiera la periodista que la entrevistaba se atrevieron a interrumpir aquel momento de vulnerabilidad tan cruda. Cada palabra de Lolita se sentía como un golpe directo al corazón, y el silencio que llenaba la sala no hacía más que amplificar la profundidad de sus emociones. Lolita, que en tantas ocasiones había sido vista como una figura de fuerza y valentía, dejaba ahora entrever una faceta distinta. La de una mujer que había amado profundamente, pero que también había sufrido en igual medida. Él tenía una forma muy especial de amar, continuó, con una leve sonrisa melancólica. Era intenso, entregado, pero al mismo tiempo guardaba una parte de sí mismo que parecía inalcanzable, incluso para los que estábamos más cerca de él. Siempre tuve la sensación de que luchaba contra algo que ni siquiera él podía entender del todo. Y eso, en muchos momentos, me hizo sentir impotente, como si nunca pudiera hacer lo suficiente para aliviar su dolor. La entrevista alcanzó uno de sus puntos más emotivos cuando la periodista, con cautela pero con la firme intención de obtener una visión más completa, le planteó una pregunta que parecía haber sido cuidadosamente diseñada para abrir una nueva ventana al corazón de Lolita. ¿Hay algo más que quisieras compartir sobre Paquirri? Algo que sientas que aún no se ha dicho y que el mundo debería saber. Lolita, visiblemente emocionada, cerró los ojos por un momento, como si necesitara reunir el valor para responder. La pausa fue larga, y el público, inmerso en la intensidad del momento, esperó con respeto. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro cargado de sinceridad. Hay cosas que siempre permanecerán en la intimidad, porque son nuestras, porque pertenecen a un lugar que nadie más puede tocar. Pero lo que sí quiero que se sepa es que Paquirri no era solo una figura pública, no era solo el gran torero que todos recuerdan. Era un hombre de una bondad infinita, alguien que, a pesar de la presión de la fama, siempre intentó mantenerse fiel a sí mismo. Tenía una sensibilidad que pocos lograron percibir, y aunque vivió atrapado en las contradicciones de su vida, nunca dejó de buscar un poco de felicidad, aunque fueran los lugares más sencillos. El plató, que había sido testigo de incontables entrevistas y confesiones a lo largo de los años, nunca había presenciado algo como aquello. Las palabras de Lolita tenían un poder que trascendía el contexto de la entrevista. No eran solo declaraciones sobre una figura icónica, eran un testimonio de amor, de pérdida y de humanidad. Mientras continuaba, Lolita compartió recuerdos que ofrecían una imagen más íntima y compleja de Paquirri. A veces, cuando estábamos juntos, me hablaba de sus miedos, de sus dudas. Nunca lo hacía en público, claro, porque sentía que tenía que mantener esa imagen fuerte, invulnerable, que todos esperaban de él. Pero en privado, en los momentos más sencillos, podía ver al hombre detrás del torero. Le encantaba observar el cielo al final del día, como si buscara respuestas en las estrellas. Era en esos instantes cuando más cerca me sentía de él, porque podía ver su verdadera esencia, sin máscaras ni presiones. El relato de Lolita era profundamente conmovedor, pero también revelador. Presentaba a Paquirri no como el personaje que todos habían admirado desde la distancia, sino como un ser humano lleno de contradicciones, con una vida marcada tanto por el éxito como por las luchas internas. Siempre pensé que, con el tiempo, habría podido ayudarle a reconciliarse consigo mismo. Había tanto potencial en él, tanta capacidad para amar y para dar, pero la vida no nos dio la oportunidad de explorar todo lo que podríamos haber sido juntos. Es una de las mayores tristezas que llevo conmigo,
confesó, mientras sus ojos brillaban con lágrimas que se negaban a caer. La periodista, consciente de la intensidad del momento, decidió redirigir la conversación hacia un terreno más reflexivo. ¿Qué crees que él habría querido dejar como legado?, preguntó, ofreciendo a Lolita la oportunidad de hablar no solo del hombre que había amado, sino también del impacto que había dejado en el mundo. Lolita, tras unos segundos de reflexión que parecían extenderse en el tiempo, respondió con una mezcla de orgullo y melancolía que emocionó a todos los presentes. Creo que Paquirri habría querido ser recordado no solo como el gran torero que fue, sino como un hombre que, a pesar de todas las dificultades y las contradicciones que vivió, siempre intentó ser fiel a sí mismo. No era fácil ser él, ni vivir bajo la sombra de las expectativas que los demás depositaban sobre sus hombros. Pero su verdadero legado no está solo en sus triunfos en la arena, aunque esos sean imborrables. Está, sobre todo, en la humanidad que mostraba a quienes realmente lo conocían, en la generosidad de sus actos más pequeños, en la bondad de su mirada. Para mí, siempre será mucho más que un ídolo. Será el hombre que me enseñó lo que significa amar de verdad, incluso cuando las circunstancias parecen estar en tu contra. La sinceridad de sus palabras inundó el ambiente, haciendo que el silencio fuera casi tan poderoso como sus declaraciones. Nadie se atrevía a interrumpirla, como si incluso el más leve ruido pudiera romper la magia de aquel momento. Mientras la entrevista llegaba a su fin, Lolita, consciente del impacto de sus palabras, quiso dejar una última reflexión, algo que resumiera el profundo respeto y amor que sentía hacia Paquirri. Miró a la periodista, y luego al público, como si dirigiera su mensaje tanto a los presentes como a quienes estuvieran viéndola desde sus hogares. Con una voz cargada de emoción, dijo: Paquirri nunca quiso ser un símbolo ni un mito. Esa no era su aspiración. Lo que él quería, por encima de todo, era ser feliz. Y creo que eso es lo más humano de todo, lo que realmente nos conecta con él, incluso más allá del tiempo. A veces, la vida nos coloca en lugares donde tenemos que ser más de lo que somos, donde las expectativas y los deberes nos superan. Pero él, en el fondo, nunca dejó de ser un hombre que buscaba lo mismo que todos: amor, paz y un sentido de pertenencia. Eso es lo que quiero que se recuerde de él. Las palabras de Lolita resonaron como un eco que se extendía más allá de las cámaras. Había hablado no solo desde el recuerdo, sino desde lo más profundo de su corazón, revelando no solo la esencia de Paquirri, sino también su propia fortaleza, vulnerabilidad y capacidad de amar. Aquella noche, Lolita no solo compartió su historia. Abrió su alma de una manera que pocos se habrían atrevido, mostrando que, detrás de cada pérdida, detrás de cada duelo, hay una lección que merece ser contada. Sus palabras no fueron solo un tributo a Paquirri, sino una lección de vida, un testimonio de que el amor trasciende el tiempo, la fama y las tragedias. Cuando la entrevista concluyó, el aire aún estaba impregnado de emociones difíciles de describir. Los presentes permanecieron en silencio durante unos instantes, como si necesitaran procesar lo que habían escuchado. Y aunque las luces del plató se apagaron y las cámaras dejaron de grabar, las palabras de Lolita continuarían resonando en los corazones de quienes tuvieron el privilegio de escucharlas. Esa noche, más que nunca, quedó claro que detrás de los grandes nombres, de las figuras icónicas que llenan los titulares, siempre hay una historia humana, un amor incondicional y un legado emocional que merece ser recordado. Y Lolita, con su sinceridad y su valentía, se aseguró de que el verdadero Paquirri, aquel que pocos conocieron, permaneciera vivo en la memoria de todos.